Hola amigos, bienvenidos nuevamente al programa El Esplendor de la Verdad. Les saluda Denis Oviedo y estamos siempre transmitiendo en vivo y directo los martes a las 10 de la mañana a través de Radio María Nicaragua y a través de la página de Facebook de El Esplendor de la Verdad. Pues bien, estamos siempre continuando esta serie sobre los 7 pecados capitales. Hoy vamos a ver un nuevo pecado capital, que es la ira. Pues bien, antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza tan pronto como llamo al Señor. Él me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y los malvados les rompe los dientes. La salvación viene del Señor. Que tu bendición venga sobre todo tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les decía, estamos continuando esta serie sobre los 7 pecados capitales. Y hoy vamos a hablar específicamente del pecado capital de la ira. La ira. Algunos le llaman también la cólera, ¿verdad? Pues bien, este es un pecado que normalmente todos lo hemos experimentado. Algunos muchas más veces que otros tal vez. Pero que sí es un pecado y es capital. Se puede decir que es una pasión desordenada. Voy a explicar un poco sobre esto de las pasiones. Los seres humanos, nosotros, usted y yo, nosotros los seres humanos, tenemos numerosas pasiones. Son parte de nuestra naturaleza. Pasiones son aquellos sentimientos que nosotros tenemos y que abrazamos muchas veces y con los cuales nosotros actuamos, manifestamos cosas. Pero esas pasiones a veces pueden ser desordenadas. La pasión más importante que podemos tener nosotros los seres humanos es el amor. El amor que despierta la atracción por el bien, por lo bueno, por lo bello. Y esto es importante porque el amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1765, que, repito, la pasión más importante es el amor porque despierta la atracción por lo bueno, por las cosas bellas, por la belleza. Y el amor causa el deseo del bien. Deseamos lo bueno, que muchas veces está ausente. Y también nos provoca la esperanza de obtener un bien. Eso es lo que causa una pasión tan importante como el amor. Este movimiento entonces va a culminar en el placer y en el gozo del bien poseído, cuando tenemos esa pasión que se llama amor. Esa es la pasión que han tenido los santos, que ha tenido Jesús, que tiene la Virgen. Es la pasión con que Dios nos ama. Aunque Dios, sabemos que es de naturaleza divina, Él también siente pasión. Y nosotros los seres humanos, la pasión la encarnamos en nuestro ser. Pero también existen, les decía, las pasiones desordenadas.
son las pasiones desordenadas? Bien, son aquellas que en lugar de llevarnos al bien, nos llevan al mal. Es decir, despiertan la aprehensión al mal. Y sabemos que el mal lo que causa es odio, aversión, el temor, miedos. Y este movimiento culmina en la tristeza del mal presente o la ira que se opone a él. Las pasiones desordenadas, entonces, dice el catecismo, que nos van a llevar a hacer el mal. Nos aprenden para el mal. Y estos causan, ¿qué es lo que genera? Odio, aversión, miedos. Hay muchas personas que viven con muchos miedos y no saben de qué. Hay personas que de repente, y no están enfermas físicamente, de repente sienten sensaciones de aflicción, de tristeza, solamente ganas de llorar. Lógicamente que todo eso no es manifestación del bien, es manifestación del mal. Y nosotros entonces, nosotros podemos inclinarnos a lo bueno o a lo malo. Eso estamos claros. Ya habíamos hablado de la concupiscencia, que esa es inclinación al mal, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos una inclinación al bien por naturaleza, porque recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios se busca a sí mismo, se busca en lo bueno, nos busca a nosotros y nos ama. Pero es ahí entonces donde las pasiones van a provocar en nosotros, van a generar cosas buenas o cosas malas, dependiendo de cuáles sean las que practiquen más o por cuáles nos dejemos llevar más. Eso sería lo preciso de decir, ¿por quién nos estamos dejando llevar más? Por pasiones que edifican como el amor, la esperanza, estos sentimientos de generosidad, o nos estamos llevando más bien por sentimientos malos, de odio. Y eso es lo que provoca el pecado capital de la ira. Provoca odio. Algunos le llaman también la cólera. Recordemos que, al igual que una pasión, cualquier otra pasión, la cólera es una pasión natural. Hay veces nos llenamos de cólera, nos enojamos por algo. Es algo natural. Cuando, por ejemplo, reaccionamos a una injusticia. Está pasando algo injusto, entonces nosotros nos llenamos de cólera, nos enojamos. Está bien, eso es algo natural. No puede ser que no tengamos sentimientos, que seamos piedras y que seamos inmutables, que no nos alegremos, que no nos entristezcamos, que no nos enojemos. No, el ser humano tiene esa variante de sentimientos, forma parte de su naturaleza. Y no hay que ponernos mal por eso, no. Pero cuando esta cólera, es decir, la ira, se convierte en odio y se desea el mal del prójimo, ya ahí estamos mal. Ese ya es entonces un pecado grave, es un pecado contra la caridad. Porque ya no solamente es que me enojé por algo, sino que desordenadamente esa pasión viene y me provoca, me lleva a unos límites de odio. Ya no puedo solamente estar enojado, odio. Y entonces ahí vemos que hay un pecado grave, es decir, un pecado capital. Ahora, hay una gran diferencia entre una cólera controlada, ¿verdad?, que una cólera que te lleva incluso a buscar venganza, odio, sentir odio, ese sentimiento de que no estás bien hasta que le hagas mal a aquella persona para sentirte bien. Ahí hay problemas, porque ya estás descontrolada, es una pasión desordenada, entonces ya caíste en la ira. Es especialmente ese deseo que les digo, un deseo a veces de venganza, y está dirigido contra la paz y altera la tranquilidad del orden. Así que hay que estar muy, muy pendientes de cómo un enojo se nos puede trasladar y se nos puede transformar en ira. Algunos van a decir,
que Jesús, por ejemplo, nunca se molestó, ¿no es cierto? Lean la Biblia. En la Biblia sale que Jesús se enojaba. Específicamente les voy a comentar el pasaje de Juan capítulo 2 versículo 14, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo. Dicen que Jesús llegó esa mañana tranquilamente al templo y ve campantes a los vendedores haciendo negocios dentro del templo. Entonces Jesús se había llenado de cólera, claro. Dicen que agarró un mecate, hizo un látigo y le comenzó a dar a todo el mundo y los corrió, los sacó, los expulsó del templo, porque no debía ser cueva de ladrones, dijo Jesús. Ah, ¿Jesús sintió cólera? Pues sí, recordemos que Jesús tiene tanto naturaleza divina como naturaleza humana. Y en su naturaleza humana están los sentimientos de tristeza, de alegría, de cólera. Así que Jesús tuvo cólera en ese momento. Sí, le dio cólera. Ah, pero un momentito. Tampoco pasa el momento, la gente se va y Jesús queda tranquilo. Y el hecho de haber actuado así no quiere decir que no ame o que odie a las personas que expulsó. No. Él sintió un momento de cólera, pero no dejó que se convirtiera ese enojo en ira, de forma tal de que después odie a todos los vendedores. No es eso. Está clarísimo que tenemos que experimentar esos sentimientos, esas pasiones, pero cuando son descontroladas en el tiempo, entonces ya estamos en problemas, porque ya no estamos controlando. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Nos cuesta controlarnos, nos cuesta. Ya San Pablo decía en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Enójense, dice San Pablo, es normal, tranquilo, sí, pero sin pecar, sin caer en pecado. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, es decir, que no trasciende en el tiempo. De repente usted se enoja porque su hijo le mintió, salió mal en las calificaciones, en el colegio. Está bien, se enojó, pero no por eso va a sentir cólera, ira, y va a venir y va a azotar al muchacho, pues, y lo va a dejar a pan y agua un mes. Calma. Usted tiene las potencialidades para controlarse. Y nosotros entonces vamos a tener momentos de cólera, momentos de enojo. San Pablo lo dice, no hay problema. El problema es cuando ustedes se van a acostar enojados. Lo mismo pasa con los esposos. Sucedió algo en el día, pero al final, al atardecer, al caer la noche, reconcíliense. Si los esposos permiten que las cosas vayan sucediendo y no se van pidiendo perdón, no se van amando, no se van reconciliando, miren, entre más tiempo se deja pasar el enojo, es peor. Porque se van alimentando el pecado. Y ese pecado es el pecado de la ira. Y es por eso que muchas veces vemos a personas que no perdonan, porque tienen tantos sentimientos de ira acumulados que ya les es casi imposible perdonar. Las causas ordinarias de la ira son pecados demoníacos, como la soberbia. Así de sencillo. San Pablo dice, si ustedes permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, le van a dar lugar al demonio. Le damos cancha al demonio. Así de sencillo. Estamos permitiendo que el demonio entre en nuestras vidas y nos afecte, nos dañe, porque estamos alimentando pecados. Así de sencillo. La ira incluso nos puede inducir a blasfemar el santo nombre de Dios. Imagínense, esto es grave.
Hay personas que viven enojadas con Dios. Hay personas que le tienen ira a Dios. No soportan ni escuchar la voz de Dios. Y es por eso que no entran a los templos. Y es por eso que no leen la Biblia. Y cuando alguien predica, mejor apagan todo porque no soportan. Tienen rencores contra Dios. ¿Justificados? Pues no. Es que yo tenía a mi papá enfermo, a mi esposa, a mi hijo, le pedí a Dios que lo sanara y no lo sanó. Y comenzamos a tener rencores contra Dios. Y peor aún, blasfemar contra el santo nombre de Dios. O, recordemos, como este es un pecado capital, la ira es un pecado capital que va contra la caridad. Afecta el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y también al prójimo, claro. Cuando queremos injuriar, lastimar, herir y en ocasiones hasta dar muerte. Qué grave que es eso, hermano. Qué grave. Inclusive llevar hasta la muerte a alguien. Recordemos, en el programa anterior les hablé del pasaje en el Génesis donde Caín mata a su hermano Abel. Su propio hermano lo mata. ¿Por qué? Bueno, ahí desde las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis, se evidencia cómo desde los comienzos de la historia humana existe la presencia en el hombre de sentimientos, de pasiones desordenadas, como la envidia, la codicia, la ira. Y esto es consecuencia del pecado original. Ya hemos hablado de eso. Pero debemos estar conscientes de que todos, inclusive aunque vayamos a la iglesia, seamos buenos cristianos, estemos en comunidad, podemos caer en estos pecados. Cuando nos descontrolamos, cuando esas pasiones son desordenadas y no podemos controlarlo, entonces vamos a caer en ello. Injuriar, lastimar, herir y hasta dar muerte, como lo que hizo Caín a su hermano Abel. Porque el hombre, cuando queda a merced de las pasiones desordenadas, se convierte en enemigo de sus semejantes. Recordemos que somos creados por un Dios que nos hizo su semejanza. Y cuando somos enemigos de nuestros semejantes, entonces somos enemigos de Dios. Así de sencillo. Como dice San Juan, no puede decir que amemos a Dios que no vemos y odiemos a nuestro hermano que tenemos enfrente. Eso es ser hipócrita, ser mentiroso, dice San Juan. Y es cierto. Nosotros, en nuestro corazón, podemos anidar el mal. Dios no se queda callado, ¿sí? En las primeras páginas de la Biblia, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios no se queda callado. No esperemos que sea un Dios que no le importa los sufrimientos que tiene su pueblo, los sufrimientos que tiene su hijo. Tenemos un Dios que escucha y ve y siente y está pendiente. Cuando Caín mata a Abel, Dios manifiesta la maldad de ese fratricidio, porque eso es así se llama ese pecado, fratricidio, cuando una persona mata a su prójimo y sobre todo a su hermano. Dios le dice a Caín, Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 12. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde la tierra. En adelante, serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios no se queda inmutable. Dios no se hace de la vista, ¿cómo se dice? De la vista gorda. No se hace sordo, no se hace mudo. Dios habla, se manifiesta. Y llega al punto de maldecir a Caín. Un hermano que mata a su hermano. Una persona que violenta a su prójimo no está en gracia de Dios. ¿Qué es estar en gracia de Dios? Es estar en comunión, en alegría, en felicidad, en amistad con Dios. Pero los que se manejan con pasiones desordenadas como la ira, que manifiestan la violencia, que manifiestan su poder por encima de los demás, no están en gracia de Dios, están lejos de la mirada de Dios. Y Dios les va a decir, maldito. Se oye fuerte, hermano, es muy fuerte. Que Dios te diga maldito. Eso le pasó a Caín. Y lo destierra, le dice, lejos de aquí, vete, fuera, sal de este suelo fértil, porque has derramado la sangre de tu hermano. Este suelo fértil abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto es gravísimo, hermano, es gravísimo. En el sermón de la montaña, en Mateo, capítulo 5, versículo 21, nuestro Señor Jesús nos recuerda el precepto, el quinto mandamiento, no matarás. Y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Jesús exige a sus discípulos, fíjense bien, exige, no los exhorta, no les pide, no les recomienda. Jesús exige a sus discípulos, Mateo capítulo 22, 39, presentar la otra mejilla. En vez de responder a la violencia con violencia, pon la otra mejilla. Eso es lo que dice Jesús. Ama a tus enemigos, Mateo 5, 44. El mismo Jesús no se defendió cuando llegaron a aprenderlo ahí en el huerto de Getsemaní, al inicio de su pasión. Incluso cuando Pedro quiere defenderlo y saca la espada, le dice, no, Pedro, guarda la espada en la vaina. Mateo 26, 52. No podemos responder a la violencia con violencia. No podemos responder a los insultos con insultos. No podemos responder con odio al odio. Algunos van a decir, y entonces que nos hagan lo que quieran. No, no nos van a hacer lo que quieran. Dios está pendiente de nosotros. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro amigo. Y si estamos con Él, estamos en gracia de Él, Él nos va a defender. Dios es nuestro defensor, es nuestro baluarte, como dice el Salmo. El problema es cuando yo quiero hacer la justicia por mis propias manos. Ahí vamos mal. Ya no, eso no es hacer justicia, eso se llama venganza. Y eso es pecado también. La venganza es consecuencia de la ira. San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 5 al 10, nos va a decir, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Es decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la cólera de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pero ahora rechacen todo lo cual atrae la cólera de Dios. Rechacen todo. Cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras, lejos de su boca. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Eso es lo que nos dice San Pablo, Colosenses 3, del 5 al 10.
apartar de nosotros todo eso, apartarlo, separarnos, porque esto, recordemos que la paga del pecado es la muerte. Los que actúan con pasiones desordenadas no les va bien, no les va bien, o terminan en la cárcel, o en el hospital, o muertos. Así de sencillo. Y es por eso que tenemos que buscar la forma de detectar cuándo podemos caer en este pecado de la ira. ¿Cómo detectarlo? Bueno, hay que estar pendientes. Hay que hacer exámenes de conciencia todos los días. ¿Por qué? Porque la ira es el sentido emocional de desagrado y generalmente de antagonismo suscitado por un daño real o aparente. ¿Qué quiere decir esto? De repente alguien me hizo daño. Por ejemplo, alguien me calumnió. Inclusive en el trabajo puede que haya hablado mal de mí y haya hecho, por ejemplo, que me despidieran del trabajo. Un ejemplo. Ese es un daño real. Claro que sí. Eso efectivamente pasó y sucedió. Está bien. Pero yo no puedo albergar en mi corazón rencor, ira por esa persona. Si ya lo hizo, esa persona lo hizo, pero esa persona va a dar cuentas a Dios. Es que yo no lo quiero perdonar, está bien, pues. Puede llevar un tiempo, pero lo va a perdonar. Tiene que perdonarlo. Tiene que buscar la forma de limpiar su corazón de ese rencor. Aunque el daño fue real. Pero a veces hay daños aparentes. Cuando nos sucede algo y nosotros pensamos, creemos que fue aquella persona que me hizo eso. Y a veces morimos hasta engañados, pensando y con un rencor, creyendo que alguien me hizo mal, que alguien me hizo algo malo, me hizo daño. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es una pasión, un sentimiento, y este puede crecer dado que sea una causa real o una causa no real, aparente, algo que me imagino yo, que a veces somos así, ¿no? A veces no nos imaginamos lo bueno en la gente, nos imaginamos solamente lo malo. ¿Qué problema es ese, no? Pues bien, en este momento, recuerden que están sintonizándonos, los que nos están sintonizando a través de Radio María Nicaragua en los 99.9 FM y 90.5 FM, van a ir a un corte musical, ¿verdad? Para descansar un poco de mi voz, y después del corte musical vamos a regresar, ¿sí? Entonces, en este momento recuerden siempre que los que nos sintonizan a través de Radio María no pueden hacer llamadas allá a cabina, porque ni las llamadas ni los mensajes de audio podemos transmitirlos a través de este Facebook Live que estoy generando a través de la cuenta del Esplendor de la Verdad. Pero pueden llamar a los números, al número que es para mensajería de texto y también WhatsApp, 85 90 14 57. 85 90 14 57, donde ustedes pueden hacer algún comentario, pueden tener alguna duda, pueden ayudarnos a enriquecer el programa también. Así que vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Los que nos están sintonizando a través del Facebook Live de la página El Esplendor de la Verdad, nos quedamos por acá, ¿verdad? Estamos ahí siempre agradeciendo su sintonía, en el que estén conectados, ¿verdad? Y los que no están conectados ahorita en vivo por su trabajo, algún quehacer, podrán ir después a la página El Esplendor de la Verdad o a la página de Radio María Nicaragua y podrán entrar a ver el video. Este video pues es totalmente gratis, la palabra de Dios es gratis, y ustedes van a poder verlo, disfrutarlo, pueden compartirlo. Miren, yo insisto mucho en esto de compartir, porque si yo en este momento le estoy hablando a 20 personas, un ejemplo, ¿verdad? 20 personas que estén conectadas, pero esas 20 personas después lo
lo comparten a otros 20 más, se hacen 400, ¿no? Y así, otra persona que tal vez esté en el Facebook y ve el video puede compartirlo. Entonces la palabra de Dios está llegando más. Y ese es el objetivo de esto. O sea, nuestro objetivo es ese, que la palabra de Dios llegue y que nosotros podamos alimentarnos de Dios. Los pecados están al acecho. Son parte de nuestra inclinación que tenemos al mal, que hemos heredado. Pero nosotros podemos combatirlos. Y eso se trata, saber reconocerlo para saber cómo combatirlos. Si yo, primeramente, no sé cómo reconocerlo, no sé qué pasa. La vez pasada les decía a unos hermanos que estaba en una charla con ellos. Esto es como las enfermedades. Si yo no sé que tengo una enfermedad, si no hay un diagnóstico de esa enfermedad, entonces yo no puedo comenzar un tratamiento para combatirlo y sanarme. Lo mismo nos sucede en la parte espiritual. Si nosotros no somos capaces de controlarnos, primeramente reconocer que estamos cayendo en un pecado, entonces nosotros no podemos controlarnos y no buscamos los medios y las formas para dilucidar en nosotros ese mal. Entonces eso va a ir aumentando, va a ir creciendo y nos va a ir haciendo mucho más daño. Mucho más daño. Entonces el objetivo de este programa y de esta serie que va a tener 10 programas, recordemos, este es el programa número 6, faltan todavía 4 programas. Y si están viendo este video y no han visto los anteriores programas, puedes ir a la página El Esplendor de la Verdad y puedes ver los videos. A algunos les gusta llevar la secuencia, sí, llevamos una secuencia, pero el hecho de que hoy estés viendo el video y no viste los programas anteriores, no importa, no importa. Muy bien podemos, ¿verdad?, integrarnos, ¿verdad?, y puedes comenzar. Pues bien, saludos a Marcela que nos está sintonizando y tiene una consulta. Ya dentro de poco vamos a restablecer la señal, vamos a volver a la señal con Radio María Nicaragua y también vamos a tener pues las preguntas y dudas de los hermanos que nos están sintonizando a través de las ondas de Radio María Nicaragua. Infinitamente agradecemos a Dios que nos dé el tiempo, la salud para estar con ustedes. Entonces, en este momento ya estamos nuevamente con Radio María Nicaragua. Un saludo a todos, y que el Señor que suscita, ¿verdad?, la gracia y el amor en cada uno de nosotros, pues nos mantenga con ese ánimo, con esas ganas de seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Pues bien, Marcela nos pregunta, buen día, ¿cómo debe manejarse este pecado de la ira? ¿Confesión o terapia psicológica? Bien, recordemos que nuestros pecados nos afectan a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es, ¿verdad?, está integrada por cuerpo y alma. Para la parte del alma, la confesión. Y para la parte del cuerpo, puede ser terapia cuando ya no es manejable. Recordemos que ya cuando no puedes controlarlo, entonces ya necesitas de ayuda profesional. Porque hay que tomar en cuenta esto. Dios también ilumina a las personas de ciencia, a los profesionales de la salud, a los terapeutas, a los psicólogos. Claro que sí. Si estos se dejan iluminar por Dios, ellos pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Es por eso que en Radio María tenemos muchos hermanos que son psicólogos y ayudan muchísimo. Claro que sí. Son, lógicamente, hermanos católicos, cristianos, que nos puedan dar buenos consejos. Entonces, sí, nos pueden ayudar mucho, ¿verdad?, para hacer, ¿verdad?, formas en que uno puede evitar caer, ¿sí? La confesión, importantísima. Tengo que limpiarme. Si yo no me baño todos los días, bueno, va a pasar algo que no vamos a querer. Si nosotros no nos limpiamos espiritualmente, tampoco vamos a poder caminar bien. Entonces, sí, Marcela, ambas cosas son importantes. Ah, sí, si me dicen prioridad, confesión. Para mí, la confesión. Y si no tenés para pagar a un psicólogo, ahí está el sacerdote. Hay que buscar un buen sacerdote confesor que te ayude, que te escuche y que te pueda recomendar bien.
Que el Señor te bendiga, Marcela. Bueno, tenemos más preguntas. Una oyente pregunta, si Caín mató a Abel, ¿por qué Dios no quiere que toquen a Caín? Sí, es muy interesante esa pregunta. Es muy interesante. Porque cuando Dios expulsa a Caín y le dice que se vaya lejos, ¿verdad? Caín le comienza a llorar a Dios y le dice, por favor, no me saques de aquí, porque si no, allá afuera me van a matar. El quien me encuentre me va a matar. Entonces vino Dios y le dice, nadie te va a tocar, yo voy a poner una marca sobre vos y nadie te va a tocar. Y maldeciré 7 veces al que te toque. Eso dice el Señor. Eso le dijo a Caín. ¿Y por qué? Es que si él pecó, si él mató a su hermano, ¿por qué Dios no lo fulminó? ¿Por qué no lo exterminó? Esa es la pregunta del millón siempre. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que hayan personas malas y nos sigan haciendo daño? A eso responderemos también con lo que le dijo Dios a Job. No, perdón. Con lo que le dijo Dios a Jonás. Se recordarán que Jonás era un profeta que era enviado a Nínive para que la gente se convirtiera. Y la gente no quería nada. Y entonces Jonás se enojó y le dice a Dios, mira, mejor exterminalos, acabarlos, esos no se componen. Bueno, le dice Dios, ¿acaso a vos te costó crearlos a ellos? Si ellos son mis hijos también, le dice Dios. Y Dios es bueno, Dios no es malo, Dios no responde mal con mal, Dios no responde con muerte a la muerte. Dios es Dios, no es hombre. Y es por eso que Dios permite que Caín siga viviendo, pero desterrado, en pecado, mientras no se arrepienta. Y al final, Caín murió, pero no llegó al cielo, porque no se arrepintió, lamentablemente. Y esa es muchas veces la respuesta que nosotros podemos dar a tantas cosas, ¿no?, que suceden en nuestra vida, en nuestro país. Claro que sí, pero que nosotros debemos tener, ¿verdad?, la conciencia de que no podemos actuar como personas que no conocemos a Dios. No podemos actuar. ¿Tenemos más preguntas? Ok. Cuando Dios nos manda no matar, nos prohíbe dañar la vida corporal o espiritual, tanto nuestra propia vida, como la de las personas. Porque matar no es solamente quitar la vida. No, a veces creemos que matamos solamente con quitar la vida. No. Matar también es atentar contra la dignidad, la honra, el honor. ¿Cuánta gente matamos al día, hermano? Cuando calumniamos, injuriamos. Tenemos esos juicios erróneos y dañinos con las personas. Y a veces porque creemos o pensamos. Mira, ¿y qué pasó? Sí, de seguro hizo tal cosa. ¿Y vos sabés qué hizo? No, pero me lo imagino. Hermano, estás pecando ahí. Estás pecando. La ira es un pecado que podemos decir que es un apetito desordenado, es una pasión desordenada que te lleva a la venganza, decíamos. Y de ahí derivan indignación, rencor, gritos, blasfemia, riñas, peleas. ¿Y qué hay que hacer para remediarlo? Bueno, recordar que Jesús fue manso y humilde. Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde, manso y paciente de corazón. Tenemos que ir limpiando nuestro corazón. La ira es un estado emocional que varía en intensidad, yendo de la irritación, del enojo, a la furia. Entonces, la terapia, como me preguntaba Marcela, bueno, comienza así con la palabra de Dios que sana, que limpia, que libera.
dice el Señor Jesús, Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es que esa es la virtud opuesta a la ira, la mansedumbre, la paciencia, que nos va a ayudar a controlar los arrebatos de cólera, al poder soportar con serenidad los momentos que no podemos controlar, que a veces nos encendemos. A veces hay personas que no les puedes decir nada porque se encienden. Dinamita pura. Tienen problemas, caen en pecados de ira. Y después, cuando cometen algo, dañan a alguien, hieren a alguien, verbalmente inclusive, después dicen, yo hice eso, se me metió el diablo. Bueno, no hay que echarle la culpa solo al diablo, ¿eh? Usted no se controla. Es por eso que debemos tener esos frutos del Espíritu, como dice San Pablo en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu, que son caridad, alegría, paz, paciencia, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Paciencia. ¿Ven? Cuando nos enojamos tanto, hermanos, paciencia. La paciencia nos ayuda a soportar con paz y serenidad las adversidades, las contrariedades, los ataques. La paciencia incluso modera la tristeza. Pero, ¿qué tiene que ver la tristeza? Algunos me van a preguntar, ¿sí? Porque la tristeza es la otra cara de la ira. Ambas, tristeza e ira, denotan inconformidad, insatisfacción. La persona llega a la tristeza porque se siente insatisfecho. Cuando una persona le pasa algo y quiere desquitarse y no logra desquitarse, no logra vengarse, está insatisfecho y eso lo lleva a estar en tristeza. Es una persona triste. Es una persona que puede caer incluso en depresión. Por eso, hermano, hay que estar pendientes de cada cosa, no dejar que las cosas pasen, que llegue a la noche. Por eso es importante, antes de acostarnos, hacer un examen de conciencia. Esto los padres de la iglesia lo han recomendado por siglos, pero nosotros ya no lo hacemos. Nos dedicamos a hacer otras cosas antes de acostarnos. En lugar de decir, orar, tener un momento de silencio, de reflexión, de oración, leer, si no pudimos leer la palabra de Dios en todo el día, leer la palabra de Dios, el evangelio del día al finalizar la noche, si no lo pudimos hacer en la mañana por las contrariedades, el tiempo, y decirle, Señor, que tu palabra me ilumine para que me descubra mi pecado. Ilumíname, Señor, con el esplendor de tu verdad. Por eso San Pablo, ya para terminar, San Pablo en Colosenses 3, del 12 al 13, nos va a decir, revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Tenemos un mensaje? Yo tengo un hijo que tiene mucha ira. ¿Qué debo de hacer? Bien, hermano, hermana, ¿verdad? No se identifica. Todos tenemos hijos que se llenan de ira a veces. Sobre todo en la parte de la adolescencia, con esos cambios hormonales, temperamentales. Bueno, y ya viejos también. Pero bueno, sí, todos tenemos un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un jefe que le agarra la ira, no la controla. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que orar por ello. Hay que orar por ello. Y no hay que responder al fuego contra fuego.
No hay que responder al mal con mal, a la violencia con la violencia, odio con odio. No, nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes. Jesús dice, pongan otra mejilla. Si usted es malcriado, si él sube la voz, usted no suba la voz tampoco, porque entonces va a haber una competencia y ahí, después de la voz, llegan golpes, llegan heridas. Y en la familia no pueden haber esas cosas, hay que evitarlas. Él se enoja, pega gritos, usted tranquilamente, sea fuerte, firme, diga lo que va a decir, pero sin gritar, que se entienda. Y si la persona está alterada, esperar que se calme. Que hay personas que no manejan bien la ira, les cuesta calmarse. Hasta se les sube la presión. Hasta van a parar al médico, al hospital. Entonces, calma, paciencia. Respira hondo. Ahí algunos dicen cuente hasta 10. Bueno, hay veces hay que contar hasta 100. Pero bueno, hay que buscar formas, ¿no? En el momento, no entrar en la discusión, no echar más leña al fuego. Llenarse de Dios, pedirle al Señor, Señor, inspirame, Señor, que tu Santo Espíritu me domine. Señor, dame ese fruto del dominio de sí, dame mansedumbre. Mucha oración, llenarse. Y usted después con su voz calmada, tranquila, llena de Dios, usted va a poder corregir bien a su hijo. Y su hijo va a poder escucharle, va a poder atenderle. Porque a los gritos nadie entiende, nadie oye. Es difícil. Por eso San Pablo dice, hay que revestirse de entrañas de misericordia. Tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos también. De repente hay gente bien colérica. Sí, su temperamento es así, pero cae mucho en la ira, cae en pecado. No tiene culpa de tener un temperamento que es natural, colérico. Ustedes me preguntan a mí, yo soy colérico. Sí, ese es mi temperamento, ya me he medido. Pero tengo que controlarlo. De igual forma, todos podemos hacerlo. Dios nos puede ayudar muchísimo. Nuestra Madre Santísima, los santos, la lectura de la palabra de Dios. Es así entonces como nos revestimos de todos esos dones y virtudes, de esos frutos. Bondad, como dice San Pablo, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose y perdonándose unos a otros. Eso es, ya no te soporto, no quiero ni verte. Un momentito, es tu hermano. Y peor aún, es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu hija. Sopórtense, perdónense. No esperen a que eso se vaya amontonando y que los rencores vayan en el corazón y vayan carcomiéndote la vida. No vas a ser feliz. Nadie puede progresar así. Nadie progresa. Hay veces se preguntan, ¿y por qué no tengo éxito en la vida? Hay cosas que te están limitando desde adentro, que vos estás cargando. Hay que echarlas, hay que llevarlas hacia atrás. Recordemos, como dice San Pablo en Colosenses 3:12, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Esa es la medida del amor, el perdón. Hermanos, que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.